Kevenu Shalom Aleichem, bienvenidos una vez más al espacio del libro. En esta oportunidad que escogí un libro que va a ser de mucho aprendizaje para ustedes. Sí, se trata de este libro. Se llama Fighting Terrorism de Benjamin Netanyahu, del actual primer ministro de Israel. El libro, que en la portada aquí dice cómo las democracias pueden vencer las redes del terrorismo internacional. Y hay una primera parte que a mí me gusta mucho cómo comienza, que es una especie de un prólogo que él hace para la edición que yo tengo, que es la edición del 2011, que es como un comentario, que es este comentario, y voy a leer un pedacitico chiquitico de lo que dice, de cómo comienza ese comentario o ese prólogo. Septiembre 11 del 2001 será el día que futuros historiadores marcarán como el día que marcó un antes y un después que en la historia de la humanidad. Ese día una explosión letal golpeó el corazón de las libertades. Y así es, que ese día no solamente por lo que significaban las Torres Gemelas, sino por lo que significa al día de hoy que Estados Unidos, que es un referente de los derechos humanos, bueno, así como lo es Israel, como lo es Francia, que Estados Unidos, que es un referente de las libertades, de los derechos humanos. Y este libro realmente yo lo uso, yo me lo leí ya, pero yo lo uso ahora. Yo tengo algo que a mí me gusta mucho manejar cuando tengo mis libros, que los libros así como Fighting Terrorism, como los orígenes del totalitarismo, yo me los leo, pero después los comienzo a usar como libros de referencia. Y este libro me ha servido bastante porque da un concepto muy importante de lo que es el terrorismo internacional y cómo se ha manejado en Occidente. Netanyahu comienza su libro hablando del crimen organizado y estableciendo diferencias entre el crimen organizado y el terrorismo. Que él habla de que el crimen organizado es una plaga que ha atacado comercios, que ha sobornado autoridades y jueces, y que habla de cómo difiere con el terrorismo internacional. Y el terrorismo internacional, Netanyahu lo pone en manifiesto como una nueva forma de crimen organizado que va directamente contra las sociedades occidentales y democráticas. Hay que partir con el principio de que el terrorismo es una práctica que no solamente es violenta, sino que es totalmente antidemocrática. Y por desgracia se ha ido exportando a los países libres, a los países democráticos,
no solamente hablemos de el terrorismo a nivel de Latinoamérica, como en el caso de Colombia, que llevamos más de 40 años sufriendo con el terrorismo del ELN, de las FARC, sino que hay un terrorismo que es mucho más extenso, mucho más, que no está tan limitado como lo es el terrorismo que conocemos a nivel de las guerrillas marxistas, en fin, que este terrorismo del que habla Netanyahu es un terrorismo con motivaciones religiosas. Y en particular si hablamos de el Islam como una suerte de motivación de este terrorismo. Netanyahu menciona tan solo algunos países que han sido víctimas de este terrorismo internacional, de este terrorismo en donde se pone en práctica un Islam político, porque el Islam moderado, si bien llama a la destrucción de Occidente, si bien llama a la destrucción de Israel, el Islam no usa la violencia física, pero sí incita a que los extremistas sí lleven a cabo atentados. Y bueno, él menciona países tales como Reino Unido, como Italia, Francia, Holanda, España, Alemania, Japón, Argentina, Israel y obviamente Estados Unidos. Netanyahu siempre insiste en una diferencia con el crimen organizado. Aquí él menciona algunas cositas que quiero poner, que quiero traer a colación, y es que el objetivo del crimen organizado es obtener beneficios económicos. Los gángsters que trafican con drogas, que trafican con armas, en fin, buscan siempre tener beneficios económicos, controlar cierto mercado. En cambio, la violencia terrorista generalmente tiene fines políticos. Teniendo en cuenta las características o que el crimen organizado busca más, o su objetivo son más fines económicos, por lo tanto que es más limitado, que ellos matan a quien tienen que matar, que de pronto caen otras personas, pero siempre van a un objetivo en específico, que en cambio que siempre buscan mantener el control de una específica zona. En el caso de los grupos terroristas, estos buscan crear el caos con el objetivo de provocar cambios políticos. ¿Y qué cambios busca, por ejemplo, los terroristas que en nombre de ISIS matan gente en Francia o matan gente en España? ¿Qué objetivos políticos buscan? Esa es la pregunta que probablemente los que me estén escuchando se van a hacer. Ellos buscan establecer la ley Sharia, es decir, terminar con la democracia. Ya habíamos hablado que el terrorismo es totalmente antidemocrático y por lo tanto los grupos yihadistas buscan que haya una suerte de sometimiento de los pueblos occidentales al Islam. Hay un libro que ya lo he leído muchas reseñas, no he tenido todavía la oportunidad de leerlo, que se llama Sumisión, de Michael Houellebecq. Cuando lo compre, cuando tenga la oportunidad de leerlo,
seguramente hará parte del espacio del libro. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención de todo lo que, de todas las reseñas o de todo lo que he hablado sobre este libro, todo lo que he leído, es decir, sobre este libro. Y es que este libro, a pesar de ser un libro de ciencia ficción, a pesar de ser una distopía, que es un libro que siempre se acerca más a lo que está sucediendo en Europa, a una lenta y peligrosa islamización de Occidente. Y volviendo al tema que estamos abordando, entre las cosas que yo encontré en este libro de Benjamin Netanyahu, él da algunas acepciones de lo que es el terrorismo y las quiero compartir con ustedes. Así dice: terrorismo es la forma de ataque deliberada contra civiles con fines políticos. Y que el término fines políticos, óigalo bien, también incluye motivaciones ideológicas y religiosas. Quiero que tengan muy en cuenta esto, y es que la forma como se ve la política en Oriente Medio, incluyendo Israel, no es la misma forma como se ve la política en Occidente. Quiero que tengan algo presente. Israel es el pueblo judío. En Israel obviamente hay libertad de culto, los musulmanes practican el Islam, los católicos son libres de practicar sus creencias, los cristianos son libres de practicar sus creencias. Pero sin embargo es el pueblo judío, es decir que las leyes que predominan son las leyes del pueblo judío. Ok, tenemos eso claro. En el caso de los musulmanes, a diferencia de Israel, que tiene libertad de culto, no existe la libertad de culto. Es decir, que así como es el pueblo árabe, así como es el pueblo musulmán donde se practica el Islam, y además las leyes que rigen en los distintos países que practican el Islam, que es la Sharia, no existe lo que aquí conocemos como la división iglesia-estado. No, allá no existe eso. Allá el imán tiene funciones políticas, pero también tiene funciones religiosas. Por ejemplo, aquí en Colombia, el monseñor o el obispo o el pastor o el sacerdote de cualquier denominación religiosa de la que estemos hablando tiene solamente funciones religiosas. Quien tiene funciones políticas son los líderes políticos del Estado, como el presidente, los gobernadores, los alcaldes, tienen funciones políticas. Aquí en Occidente tenemos división iglesia-estado. Sí quería dejar claro eso para que entiendan que cuando se habla de fines políticos, que en Oriente Medio se habla de fines ideológicos y también religiosos, o sea que todo viene juntico. Como ya había dicho antes, los gángsters, los mafiosos, tienen ciertos blancos que están involucrados, los que los denunciaron, los matan, en fin. Pero en el caso del terrorismo, ¿quiénes son el blanco? ¿Quiénes son el blanco del terrorismo? Que obviamente es un blanco mucho más amplio. Estos blancos se llaman los hordes de combat, así se llaman. ¿Y quiénes son los hordes de combat? Los hordes de combat son todos los civiles inocentes que nada tienen que ver con el conflicto. Es decir,
cuando los yihadistas del Hezbollah llegaron a Buenos Aires, cuando ocurrió el ataque a la AMIA, ¿quiénes fueron que el blanco? No solamente fue la AMIA, fue fueron los que estaban en la AMIA los civiles que no tenían nada que ver, el niñito que iba que en el parque, la mamá que estaba con el besito paseándolo, los niñitos que probablemente que estaban en una escuela, los que estaban de pronto tomándose un café en un cafecito de la esquina, esos son el blanco son todos. Y todo ese blanco se le conoce como los horse de combate. Otra acepción que muestra Netanyahu en su libro es que el terrorismo usa técnicas de coerción con el fin de coerción violenta, con el fin de establecer un régimen violento. Los terroristas, y ya lo había dicho, ellos buscan someter a la gente, someter al pueblo, someter a la población civil, crear un ambiente de miedo. Quiero aquí para que de pronto hagan memoria los que tienen un poquito más de 20 años, que probablemente se acuerden de aquellas imágenes del 9/11, ¿cierto? Que esas imágenes, y yo me acuerdo de ellas cuando yo prendí la televisión, que yo vi esas imágenes y yo pensé que se trataba de una película y comencé a pasar con mi control los canales y veía las mismas imágenes y decía, pero esto no es una película que estaban mostrando un canal, sino que eso ya es todos los canales que están mostrando las mismas imágenes. O sea que esto va a ser imágenes que siempre las vamos a tener en nuestra memoria. Y eso es lo que se busca el terrorismo, que sean imágenes que jamás se olviden, que sean imágenes que cuando la gente las recuerde, que les causen miedo. Y un pueblo con miedo es un pueblo fácilmente vulnerable a que sea sometido. Crear un ambiente donde la gente tenga miedo de asomar la cabeza a la ventana. Si ya por sí cuando apareció el COVID, que hasta el momento que es un enemigo al cual no le conocemos el rostro, ¿cierto? Entonces la gente tenía miedo de salir. Ahora porque la gente está saliendo mucho más, pienso que ya la gente le ha perdido como el miedo a pesar de todas las muertes que hay. Que es el mismo efecto psicológico, es el mismo efecto que ocasionó el COVID las primeras semanas y los primeros meses inclusive, de que la gente no quiera salir, de que la gente tenga miedo del vecino, que no sabemos el vecino que hace, si es terrorista, que eso es, que el ambiente, eso es lo que quiere ocasionar el terrorismo, que la gente ande con miedo constante. Pero también hay que tener algo en cuenta, y es que los terroristas usan todo esto que ofrecen nuestras sociedades, como lo es el pluralismo, las libertades, las usan para manipular en un primer momento al pueblo, y después
que ya tienen al pueblo sometido, usan todo eso lo usan para destruir esas mismas libertades y ese mismo pluralismo. Sobre el terrorismo, así como lo que yo venía contando, existen muchas otras visiones que en algunos aspectos son similares, en otros se contradicen, y que en conclusión, y ya para ir cerrando el programa de hoy, es que el terrorismo es una síntesis de la guerra y el teatro. El terrorismo, como ya lo había dicho, tiene que sembrar el pánico, el miedo, porque no puede derrotar a sus enemigos por sí solo. Y lleva a cabo siempre acciones espectaculares, bueno, como ya había mencionado antes, lo del 9/11, lo de la AMIA, cosas que a la gente nunca se le va a olvidar, que nunca se nos va a quitar de la cabeza, que lo vamos a recordar hasta el último día de nuestras existencias. Y bueno, de verdad que recomiendo bastante que este libro, ya el mío ya está hasta rayadito, resaltadito está, pero es muy bueno, da unas visiones muy amplias. No quise hablar si ya por si el programa se me extendió algo. No quise hablar totalmente sobre el libro, sino que quise dar algunos comentarios de las cosas que a mí realmente me gustaron de él, y de verdad que lo recomiendo. El primer ministro es que él fue militar, que es una persona que sabe mucho del tema, que mejor que un primer ministro de Israel para que enseñarnos sobre el terrorismo, que ellos llevan años, muchos años combatiendo este flagelo, muchos años tratando de sobrevivir, como lo hicieron con la Shoah. Entonces están tratando de sobrevivir con Hamas, con el Hezbollah que tienen alrededor, la Yihad Islámica, Irán, tantos regímenes terroristas que tienen a su alrededor. Un país así de pequeñito, que representa menos del 1% de la población mundial, que como decimos en mi tierra de vainas, sí se ve en el mapa, pero que sin embargo han logrado sobrevivir a los actos terroristas de sus vecinos musulmanes. Bueno, de esta forma me despido. Nos vemos en una próxima oportunidad.